The Science of Where. Soy Xavier Velasco de Ursarea, Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad. ¿Se oye ahí atrás? ¿Sí? ¿No? Sí. La agencia, somos 40 personas que fundamentalmente nos dedicamos a cuestiones de planeamiento territorial, evaluación de políticas en el observatorio, proyectos de cambio climático y de desarrollo territorial sostenible, ¿vale? Formamos parte de Nasubinsa, que es una empresa pública, un instrumento de Gobierno de Navarra, que gestiona toda la vivienda social de Gobierno de Navarra, la planificación y promoción de vivienda social, y también la promoción y edificación de áreas de actividad económica, más nuestra área que está más vinculada, como he dicho, a planificación territorial, ordenación del territorio y demás. Durante la presentación de hoy vamos a compartir los trabajos que hemos hecho para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Navarra. No sé si habéis estado en la sesión plenaria. ¿Sí? Habéis estado, yo creo que habéis estado todos. Pues como no me quiero repetir, damos por sabido el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las cuestiones que iba a comentar. Sí que recalcar una cuestión. Durante la plenaria hemos pasado pues estás ahí, tienes poco tiempo, y Andrés, que no ha podido estar hoy, o sea, hoy por la tarde, ha pasado esto muy rápido, ¿no? Pero aquí lo que hay son muchas horas de trabajo de los diferentes departamentos del Gobierno. Aquí lo que se pasó fue una ficha a los departamentos, a las direcciones generales, en las que se le pedía que vincularan cada uno de los planes y estrategias. En Navarra, en la pasada legislatura, hubo 62 planes y estrategias, más o menos entre 60 y 70 planes y estrategias, y entonces lo que se hizo fue entregar una ficha donde se vincularan las temáticas y los indicadores de cada plan y estrategia con el ODS al que correspondía. Y este es el resumen, muy resumen de ese trabajo, ¿vale? Pero es una ficha muy exhaustiva. Asimismo, aparte de hacerse ese diagnóstico donde se intentaba vincular los planes y estrategias con cada uno de los ODS y las metas y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se hizo un plan de acción. Este plan de acción tiene 5 puntos muy sencillos, que son los que veis ahí, ¿vale? Lo primero, gobernanza. Ya sabéis que los gobiernos regionales trabajan por compartimentos. Es decir, economía va por un lado, hacienda va por otro lado, derechos sociales va por otro lado, medio ambiente va por otro lado, y hablan lo mínimo imprescindible para gestionar sus expedientes y desarrollar sus políticas. Entonces, el crear organismos transversales como la Comisión Interdepartamental explica parte del éxito de esta iniciativa de Gobierno de Navarra, que es hacer suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenible e integrar la ejecución de políticas. Entonces, el plan de acción, sabiendo que la fortaleza era contar con un órgano de cooperación transversal dentro de Gobierno, lo que hace es formalizarlo en una comisión interdepartamental y en un comité ejecutivo y una plataforma multiagente. Es decir, dar continuidad a lo que ya está funcionando, básicamente. Y que haya un comité ejecutivo donde están representados los gestores con visión política, que son los directores generales de Gobierno de Navarra. Por otro lado, se formaliza el sistema de seguimiento. La actualización de datos la va a desarrollar el Instituto de Estadística de Navarra, Nastat, y además se dice que se van a hacer unos informes anuales de seguimiento, ¿vale? Además, hablan de la localización, que es territorializar los indicadores, y ahora voy a hablar de esto un poquito. Y hablan de la apropiación y de la difusión de la agenda. Apropiación en el sentido de difundir, hacer referencia a los ODS en todas las políticas y estrategias de Gobierno de Navarra.
El ejemplo más sencillo de dar visibilidad a estos temas es en el logo de Gobierno de Navarra. El logo oficial de Gobierno de Navarra ahora es esto de aquí. Si entráis a navarra.es, el logo incluye la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pero es que además en cada uno de los planes y de las iniciativas que se están desarrollando, en la portada o en la primera página se dice este plan, esta estrategia está vinculado con este ODS. ¿Vale? El visor que nos pidieron desarrollar en su día forma parte de todos estos 5 elementos del plan de acción. Al final es una herramienta para dar seguimiento. ¿Quién va a dar el seguimiento? La Comisión Interdepartamental y el Comité Ejecutivo. ¿Cómo? Volcando los datos que se actualizan anualmente y los informes anuales basados en lo que se muestra en el visor. Territorializando los indicadores, son los mapas que ahora yo nos hará la parte más demostrativa. Los logos con la visibilidad que tienen que tener y la difusión en sí misma. Y ahora ya un poco, antes de pasar a la presentación, a la parte de Jon, comentaros que en origen la Comisión Interdepartamental, o sea, no son especialistas en GIS, por supuesto no conocían ArcGIS, entonces algo que es muy obvio, ¿no? Una herramienta que tú utilizas todos los días y que sabes que puede hacer un trabajo, pues no estaba en el radar. De hecho, lo que querían era colgar los datos en una Excel y publicarlo en el portal de Gobierno Abierto. Entonces, bueno, ahí hubo una persona que conocía un poco la labor que hacíamos en el observatorio con visores, fichas municipales, comarcales, un poco intentar generar productos de información geográfica, y lo que dijo es, bueno, tenemos aquí unos eurillos, no es mucho, pero igual se puede hacer algo, ¿no? Y bueno, nos plantearon el reto y fue como, bueno, teníamos un poquito la inquietud de utilizar Hub para algo, no lo habíamos utilizado nunca, y por un presupuesto súper moderado, con 2 meses de trabajo, pudimos montar 2 meses en horas, pudimos montar el proyecto, incluyendo la curva de aprendizaje que requería aprender Hub. No somos un equipo de desarrollo, no somos desarrolladores, o sea, lo que os va a enseñar Jon es muy chulo, pero no somos programadores web, para nada. Simplemente cogimos componentes de la plataforma que ya estábamos utilizando y utilizamos la oportunidad que nos daba Hub de estructurar el contenido e ir más allá del mundo de los story maps. Y luego al final, si queréis hacer preguntas del proceso organizativo, de la Comisión Interdepartamental y de estas cuestiones, pues ya me preguntáis. Sí que añadir, antes de pasarle a Jon, que la dinámica de trabajo con los miembros de la comisión fue muy interesante. O sea, de verdad fue un proceso, o sea, de ida y vuelta, ¿no? Oye, y esto se ve raro, no se podría hacer así, se vería más claro así. Entonces, ver gente que igual son expertos en políticas o en datos, pero que no son conocedores de la plataforma ArcGIS, y el ver cómo íbamos trabajando de forma conjunta, sesión a sesión, pues la verdad es que fue muy satisfactorio. Muchas gracias, Avi. Bueno, voy a intentar entrar un poco ya en harina, un poco aspectos técnicos, y que antes a la mañana pues no hemos podido comentar en detalle, y ahora que tenemos un poco más de tiempo pues explicamos un poco cómo hemos creado este visor usando ArcGIS Hub. Como ha comentado Xavi, partimos de una base de datos en Excel que hizo la Comisión Interdepartamental a partir de los distintos departamentos de Gobierno de Navarra, en la que teníamos una serie de indicadores asociados a uno o a varios objetivos en algún caso, con los datos para una serie temporal de 3, 4, 5 años, en algún caso alguno más, y con los datos para Navarra, España y Europa, con una metodología idéntica para que los datos sean comparables. Entonces ya los datos de partida ya los teníamos, entonces nosotros lo que hicimos fue un proceso de estandarización de esa base de datos con una nomenclatura de columnas, etcétera. Lo hicimos en bilingüe, en euskera y castellano, para que luego nos permitiese utilizar estas tablas para nutrir el Hub tanto en un idioma como en otro. Y lo que digo, son tablas relativamente sencillas las que nutren la información, ¿vale?
creamos un portal Open Data, ArcGIS Hub, y creamos un grupo Open Data. Entonces, lo que hicimos fue todas esas tablas, creábamos tablas para cada indicador, las subíamos a ArcGIS Online, a la nube, y las etiquetábamos. Además, las compartíamos con este grupo de Open Data. Entonces, en el hub de ArcGIS, en el visor, en el buscador, aparecen todos los elementos que hemos subido a ArcGIS Online que están compartidos con ese grupo de Open Data. Y a su vez, las etiquetas nos permiten trabajar, si es que así lo queremos, con categorías para poder hacer búsquedas por cada uno de los objetivos. Vale. Bueno, esto ya lo he explicado. Lo dicho, bueno, aquí hay un par de capturas de pantalla de, bueno, una vez que se subía el elemento, que es una tabla sencillita, se editaba la miniatura, que es lo que aparece ahí a la izquierda, con el logotipo del objetivo, la descripción, con unidades, definición, fuentes, etcétera. Y se editaba, se compartía con el grupo de Open Data de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos creado y se hacía público. A ver. Vale. Entonces, voy a explicarlo un poco ahora, paso a paso, pero luego yo creo que lo más práctico es que hagamos una pequeña demo y naveguemos un poco por el visor para que lo veáis mejor. El visor tiene unas tarjetas bastante sencillas que están hechas con HTML, ahí veis un poco de código. Recalcar lo que ha dicho Xavi, no somos programadores, al final ArcGIS Hub nos da una plantilla más o menos preconfigurada y nos da una serie de opciones o ejemplos que, adaptándolos a nuestra casuística, nos permite hacer algo vistoso y en bastante poco tiempo. Entonces, pues eso, hicimos unas tarjetas con los logotipos de los objetivos y con un hiperenlace a unos story maps en el que está toda la información y toda la comparación de datos entre Navarra, España y Europa, que lo veréis a continuación. Vale. Entonces, hemos utilizado Operation Dashboard o cuadro de mando de ArcGIS, que es una herramienta, una aplicación web que es muy interesante porque nos permite de un solo vistazo en una única pantalla mostrar una serie de paneles. En este caso, trabajando con las tablas, como he comentado antes, se muestra un gráfico de serie con la comparativa entre Navarra, España, Europa y la evolución temporal, y además unos calibres o termómetros que lo que nos hacen es comparar el dato de Navarra en el último año con datos disponibles frente al dato de Navarra en el año base, que es 2015, y frente al dato de la Unión Europea en el mismo año en el que se compara. Al final es muy sencillo, va de 0 a 200, valores por encima de 100 significan que estamos mejor que aquello con lo que nos comparamos y por debajo de 100 peor. En este caso, por ejemplo, ese 96,3 nos querría decir que estamos un poquito peor que en 2015 en Navarra, en los últimos 2 años, pero al contrario, la de más abajo nos dice que estamos mucho mejor si nos comparamos con el dato de Europa, ¿vale? Era una forma sencilla de comparar los datos. Vale. Vale, y finalmente ese Operation Dashboard o cuadro de mando se completa con un panel que muestra el último dato disponible para Navarra. De un vistazo rápido, en la parte inferior derecha, pues se puede ver este valor. Sería algo semejante a esto. Entonces, lo que hicimos fue, esto lo contaba antes muy rápido a la mañana, lo cuento un poco con más detalle. Lo que hicimos fue crear story maps en el que cada sección de este story map corresponde a un indicador. En el panel principal aparece un Operation Dashboard o cuadro de mando con los paneles que he explicado ya, y en el panel lateral aparecen todos los metadatos de ese indicador y un botón de enlace a los datos y con posibilidad de descarga. Entonces,
Luego, esto también lo hemos mostrado un poco a la mañana, para completar esta comparativa en aquellos objetivos en los que había información relevante municipalizada, se han mostrado mapas con el dato municipal relacionados con cada uno de los objetivos. Entonces luego os enseñaré un poco en el portal principal. Hay una sección que es la sección de situación territorial, en el que aparecen una serie de mapas. Podemos consultar, bueno, está editada la simbología y por supuesto las ventanas emergentes, como en este caso con información en forma de gráficos circulares, etcétera. Esto ya lo hemos dicho. Vale, y recalcar el tema del bilingüismo, que al final nos ha dado trabajo porque se han creado 2 hubs, 2 grupos Open Data, uno por idioma, uno en castellano, otro en euskera. Entonces se nutren de una misma tabla, pero creando capas de vista hemos conseguido no tener que duplicar los elementos. Es decir, hemos creado, igual de cara a más adelante, la idea sería tener una tabla editable y privada en la que se vayan actualizando los datos año a año y una capa de vista en castellano y otra en euskera que se actualicen conforme se actualiza la capa alojada y que sean públicas y no editables. Esto nos permitiría tener que hacer los cambios una única vez, que un usuario pueda registrarse y hacer esa actualización, un usuario con credenciales, y que automáticamente se actualicen los paneles con el dato del último año. Eso estaría pendiente. Bueno, en la parte superior del panel está el enlace para cambiar de un idioma a otro. Y un problema que nos había surgido es la redirección. Cuando hicimos la redirección de la URL de Argis a un dominio de navarra.es, de gobierno, nos pasaba que, claro, había hiperenlaces a Story Maps en el que seguía apareciendo la URL larga y poco vistosa, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo solucionamos? Creamos páginas del hub con un iframe en el que incrustábamos ese Story Map. Entonces, la página de hub estaba alojada también en navarra.es. Entonces, digamos que con ese truquillo conseguíamos evitar pues URLs como esta que vemos aquí de nasubinsa.maps.argis, etcétera. Bueno, yo creo que aquí se ve un poco la magnitud del portal. Son, como ya he recalcado un par de veces, son capas muy sencillas, no es nada complejo, es algo visual y muy sencillo, pero son muchos elementos. Al final estamos hablando de 80 tablas, 40 capas de entidades, 33 webmaps, 27 story maps, 90 operation dashboard, uno por cada indicador, 64 páginas de hub en las que incrustamos estos story maps y prácticamente otro tanto en euskera, aunque estamos trabajando con capas de vista. Vale. Y ya para terminar y enseñaros muy brevemente un par de ejemplos del hub, deciros que estamos trabajando también con la automatización. Al final, como esto se ha hecho en parte automático, en parte manual, ¿vale? Se han subido muchas tablas a mano, pero también se ha automatizado ya con un script de Python usando librerías Argis la creación y la actualización de tablas y la creación de vistas. Y estamos trabajando también en la creación automática de esos operation dashboard, que nos podría facilitar mucho trabajo, sobre todo cuando estamos hablando de muchos elementos, como es el caso. Entonces os enseño un poco el visor. Vale, este sería el visor. Aquí arriba está el enlace a la versión en euskera, el logo de gobierno. Entonces aquí estaría una primera sección en la que hay una introducción y un story map para cada uno de los objetivos, ¿vale? Un poco más abajo tendríamos un buscador genérico. Aquí. ¿Hoy? Sí, perdón. Vale. Gracias. Pues esto lo repito otra vez, que no lo estabais viendo. ¿Sí? Vale. Pues eso, esta es la página principal. Arriba
está el logo para cambiar de idioma, logo principal de Gobierno de Navarra, y aquí en una primera sección está el progreso de Navarra en la consecución de los ODS, donde están un story map de introducción y luego uno para cada uno de los objetivos, en el que está esa comparativa de Navarra, España, Europa, de la que estábamos hablando. Un poco más abajo estaría un buscador. Aquí podemos buscar datos, documentos, aplicaciones. Si buscamos, por ejemplo, riesgo de pobreza, pues nos aparecerían aquí los datos, el mapa, etcétera. Bueno. Vale, aquí tendríamos, como hemos contado antes, estaría todos los metadatos. Aquí estaría la tabla, que ya veis que es muy sencilla. Aquí podríamos descargar la hoja de cálculo o podríamos consumir el geoservicio, ¿vale? Y luego, un poco más abajo, ya estaría la situación territorial. En aquellos casos en los que hay mapas, pues se muestra una serie de mapas para cada objetivo con los datos municipalizados. Y más adelante intentaremos mostrar también la evolución temporal del indicador. Entonces os enseño un par de ejemplos rápidos. Aquí, por ejemplo. Vale. Bueno, ya veis, aquí todos los story maps siguen una estructura idéntica. Hay una primera sección de introducción en las que se definen una serie de metas, la política social de Navarra orientada a conseguir estas metas y los distintos planes que se han aplicado en Navarra que están relacionados con este objetivo, que en concreto es el del fin de la pobreza. Entonces, en el panel lateral hay una serie de indicadores. Como veis, hay alguno pues que tiene la nomenclatura de otro objetivo, en este caso del 3 y del 7, pero que hace referencia o afecta a más de un objetivo. Es decir, el 341 sería del objetivo 3 de los ODS, pero también aplica al objetivo del fin de la pobreza. ¿Vale? Pues bueno. Os enseño un ejemplo, pues el que hemos enseñado a la mañana, tasa de riesgo de pobreza, por ejemplo. Pues bueno, aquí se ve los datos. Es una serie de 3 años con los datos de España, Navarra, Europa. Un gráfico interactivo nos permite mostrar solo el dato de Navarra, solo el dato de España, etcétera, ¿no? Podemos ver la evolución. Aquí en este caso, en el desplegable, no tenemos datos desglosados por sexo, solo tenemos el dato total, pero en otros casos sí que lo tenemos y podríamos, seleccionando en este selector de categorías, podríamos ver el dato de un sexo u otro. Sí. Y por último, os enseño un mapilla muy rápido. A ver, por ejemplo, aquí. Vale, aquí tenemos mapas. Recalcar, estos mapas no están vinculados, no son los mismos que los indicadores que aparecen en la otra sección, que son aquellos que tienen una misma metodología en Navarra, España, Europa, para que sean comparables, pero son mapas municipalizados que tienen relación directa con alguno de estos objetivos. En este caso estamos mostrando el número de vehículos a motor y están editadas las ventanas emergentes, pues con unos datos sencillitos y un gráfico circular. Gracias, John. Por cerrar la presentación, que ya nos están echando por aquí, básicamente recalcar, no sé si ha sonado fácil, pero o sea, si cogéis la presentación, que la van a colgar en la página de la conferencia, o sea, ahí está el recetario de cómo hemos llegado a este resultado. Y ahí hay una cuestión muy interesante de coordinación de políticas, el cómo se vinculan los objetivos entre sí, y eso es la coordinación sectorial, pero luego la gobernanza multinivel de trabajar a escala municipal. Y ahí es muy importante que las agendas locales en Navarra están empezando a utilizar estos indicadores municipalizados para dar seguimiento a las acciones de sostenibilidad que están abordando. Entonces esto es algo vivo, los indicadores van a ir evolucionando, van a ir mejorando, y de aquí se derivan otra serie de portales con otros contenidos. Vamos a estrenar otro de cambio climático muy potente, otro de paisaje. Bueno, se nos ha abierto un mundo con Hub bastante fuerte y la verdad es que en gobierno ha gustado mucho y la gente nos está pidiendo este tipo de trabajos.
porque es fácil y eso, y se pueden involucrar. Yo creo que es un poco la clave. No sé si hay preguntas o lo dejamos para después. ¿Alguna pregunta antes de la siguiente ponencia sobre el Hub o sobre el proyecto? Hola a todos, yo soy Javier Martínez, trabajo en ERRI. Bueno, felicitaros otra vez por el gran trabajo que habéis realizado. Y bueno, un poco relacionado con el tema de las diputaciones y la comunicación administrativa. No sé si se ha planteado en el proyecto, a mejora o en el futuro, no sé si está completo estos mapas que nos enseñáis y todavía falta información por completar. Y no sé si se ha planteado en algún momento que pueda existir alguna comunicación con la administración local, con el mundo de la administración local, para, como tú has comentado, que esto siga siendo algo vivo. No sé si habéis discutido algún mecanismo de cómo esa comunicación con la administración local, con una escala menor, que puede tener un dato más actualizado o simplemente por tener una cercanía mayor al territorio. No sé si ha habido alguna sinergia, algún planteamiento de colaborar con ese nivel de administración. Hoy por hoy no. Administración local en nuestra comunidad, en nuestra región, no tiene tanta costumbre en trabajar con información geográfica. Este esfuerzo de trabajar con el ámbito local, que para nosotros es clave porque somos la Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, se ha trabajado con la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad y, como digo, las agendas locales que se están haciendo en Navarra se están estructurando alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en la batería de indicadores que se va a utilizar para evaluar el avance de esos municipios hacia la sostenibilidad es este cuadro de indicadores municipalizado que está en este portal. Y en todo caso faltan indicadores, hay que montar todos los informes de seguimiento de integración de políticas, en eso es donde nosotros tenemos más experiencia realmente. O sea, para nosotros el visor es el juguete que hemos puesto encima de la mesa para hablar de lo que nos parece más relevante, que es eso: coordinación de políticas, gobernanza multinivel, atender necesidades municipales y regionales. Y bueno, de momento el Gobierno parece que apuesta. Esto lo presentó la consejera de Desarrollo Rural junto con el vicepresidente de Derechos Sociales, lo cual, bueno, pues verles manejar la herramienta mientras lo presentaban, pues quiero decir que hemos acertado, ¿no? Que en vez de hacer algo muy sofisticado, pues lo que hemos hecho es algo muy sencillo, que los políticos se sienten cómodos, que la ciudadanía puede entender. Y bueno, la presidenta de Navarra, después de este cambio de legislatura, María Chivite, lo ha hecho suyo, dice que va a ser una acción de gobierno fundamental. Entonces, bueno, pues todo eso está por trabajar. Nosotros como técnicos, pues hacia donde nos dejen y apoyar en lo que se pueda. De acuerdo, pues pasamos a... perdón. Juan Antonio. Enhorabuena por la aplicación. Soy Juan Antonio Bermejo, del Cabildo de La Palma. Nosotros nos estamos guiando un poco como caso de éxito en lo que han hecho. Nos parece una aplicación muy intuitiva y fácil de usar. Y como aportación, creo que el verdadero avance en el Hub está todavía por llegar, sobre todo en lo que están haciendo, porque está todavía por integrar las iniciativas y cómo las personas van a poder contribuir, ¿no? Como sabes, el Hub, uno de los potenciales que tiene es que puedes desarrollar aplicaciones en torno a iniciativas, ¿no? Y hacer a la gente y a las administraciones partícipes del proceso. Entonces, todos esos indicadores te van a permitir evaluar las políticas que se están desarrollando en los distintos sitios en cada uno de los objetivos, ¿no? Y eso es el verdadero potencial, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahí nosotros o sea, tenemos que ser humildes. Nosotros no somos la Dirección General de Informática de Gobierno de Navarra. Perdón. Digo que nosotros no somos la Dirección General de Informática de Gobierno de Navarra. O sea, podemos tener una visión de plataforma y, o sea, lo tenemos claro, ¿no?, lo siguiente, pero bueno, las administraciones a veces cuesta que cale la innovación y el desarrollo.
el premio que le han dado hoy a gobierno yo creo que premia el cómo optimizar la utilización de los recursos públicos y el cómo, sin alejándose de ortodoxias, ¿no? y centrándose en ¿no? problema, solución, y no te pongas a hablar de cosas raras, sino de atender a las necesidades de los usuarios. Y al final, si un proyecto son 200.000 euros, 1 año, 2 años de ejecución, pues o sea, es imposible que eso cale en un gobierno, mientras que si es un desarrollo de, bueno, en fin, no voy a decir la cifra porque me sonrojo, pero vamos, que, o sea, son horas de trabajo, son 2 meses de trabajo, podéis hacer la matemática. O sea, yo creo que interfaz sencillo, muchos datos accesibles, coordinación de los departamentos, un trabajo muy potente de los sectores. Al final la tecnología lo ha hecho fácil, pero yo creo que sí, que el futuro está ahí, pero hay muchos dinosaurios todavía ahí en el armario. Sí. Science of Where.